Bienvenidos a esta nueva edición de un programa más con todos ustedes, donde estaremos investigando y hablando un poquito más sobre el fenómeno, un fenómeno bien llamativo e interesante, el fenómeno OVNI. ¿Y quién mejor de este tema, verdad? ¿Quién mejor para hablarnos de este tema que el señor José Pérez, mejor conocido, ¿verdad?, a través de las redes por el director administrador de la red Prufon en Puerto Rico y el grupo Prufon, numeroso grupo donde se hablan todos estos temas. Bienvenido, José, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Carlos. Te saludo y a Pablo también y a todos los que nos escuchan. Bien, encantado de tenerte aquí, un placer, nos honras con tu presencia. Saludos, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo estoy muy bien, gracias, Carlos, y bienvenido a José por esta oportunidad que nos ha brindado para hablar un poquito sobre estos temas. Gracias a ustedes por invitarme. Sí. Claro que sí. Te cedo la parte, Pablo, para que entonces demos ya el pie forzado para esta nueva edición y este nuevo tema con nuestro amigo José Pérez. Adelante, Pablo. Sí, cómo no. Como ustedes escucharon a Carlos, el señor José Pérez es un gran entusiasta e investigador del tema OVNI acá en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también, porque hemos encontrado que el señor José Pérez ha hecho una gran contribución hasta el día de hoy sobre lo que es la investigación OVNI y el tema ufológico en Puerto Rico. Y es por eso que nos llamó mucho la atención la forma en que él ha cubierto este tema en las redes, especialmente en su red que administra Prufon en Facebook, y la forma en que él ha llevado de una forma seria este tema. Y a Carlos y yo nos interesó tenerlo aquí en nuestro programa, en nuestras entrevistas, porque nos puede dar un poquito más de información de todo lo que está ocurriendo, aconteciendo en este tema de ufología acá en Puerto Rico, que yo sé que a muchos de ustedes les va a interesar. Y nada, mi primera pregunta, señor Pérez, si es tan amable, nos puede decir cómo se inició en el tema de la ufología. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted para que pudiera adentrarse en este mundo tan fascinante? Magnífico, tremenda pregunta. Mira, para contarte un poquito, que a lo mejor se va a entender, se va a hacer largo. Cuando yo tenía más o menos como 8 años, ha llovido. Y cuando yo tenía 8 años, yo vivía en la organización Muñoz Rivera en Guaynabo. Y yo estaba corriendo bicicleta por detrás de mi casa, por la calle que está detrás de mi casa, de la noche. Y yo sentí como un reflejo al lado izquierdo mío. Yo veo que viene una... Ya estaba oscuro. Yo veo esa bola de fuego bien grande. Una estela, lo que tú veías era como si estuviese envuelta en candela y parecía como el sol cuando se pone en el horizonte, que se pone bien grande, como un huevo frito, así bien grande. Eso que venía no hacía ningún tipo de ruido, como a una altura que yo estimo que era como si fuera un helicóptero volando bastante bajito. Si ustedes pudieran hacer una comparación con el sol, como se ve una tarde, pues ese objeto se veía como 3 veces más grande que el sol. Eso pasó por encima de mí y yo, como era simplemente un niño, pues me quedé mirando. Yo dije, wow, un cometa. Pasa que al otro día, fuera, a mí sí yo vi un cometa anoche y todos los muchachos, todos los niños se pusieron a reírse de mí porque yo había visto un cometa y me dijeron, ¿cómo vas a ver un cometa si los cometas están por allá tan lejos? Sabía que eso, lo que llaman, después llamaron platillos voladores, algo así, yo simplemente, ellos lo que yo vi. Yo vi una bola de fuego que pasó por encima de mí, bien grande, como 4 o 5 veces más grande que el sol. Tipo de ruido. No era amarillo, era como un color anaranjado, como si fuese rojizo, en realidad. Eso me pasó por encima, lo vi. Entonces, en el
para el 1900, creo que fue 67, yo cursaba estudios en la escuela intermedia de Ramón Marín en Guaynabo. Y para aquella época, para que los niños aprendieran inglés, nos regalaban un periódico que se llamaba El Sano. Y casualmente estaban leyendo una serie de que estaban apareciendo sobre un matrimonio que tuvieron un encuentro aparentemente con unos seres extraterrestres. En la clase de inglés leíamos esos artículos. Estuvo bien interesante. En realidad, aunque a mí me gustaba el tema, porque me ha gustado mucho las cuestiones del universo, las estrellas, la posibilidad de que exista vida en otro mundo. Es interesante. Pero como 2 semanas después que nosotros de leer esos artículos, eran como las 10 de la mañana en el salón de la clase de inglés. La maestra se llamaba la señora Pérez, por casualidad, igual que yo. Recuerdo su nombre de pila. Los muchachos que estaban en el salón, que se llamaba Carlos de la Rosa, hizo la maestra para ir a tomar agua. Entonces, cuando el muchacho regresó, frente a la puerta, se quedó como petrificado mirando algo y apuntando al cielo. Miren lo que hay ahí. Entonces la maestra se levantó. Yo estaba viendo en la puerta. La reacción de la maestra fue que dijo, eso debe ser un helicóptero. Iba a decir, como eso debe ser un helicóptero. Terminar la frase, ya dijo, eso debe ser un helicóptero. La puerta mirando hacia arriba. ¿Qué pasa? Nosotros, muchachos al fin, curiosos, maestra, en la puerta, y dimos pena y nos paramos. Entonces, cuando salimos, porque lo que ellos estaban viendo a frente de nosotros, a frente de esa escuela, lo que había era un monte. José, perdóname. Allí sí. ¿De qué año estamos hablando? Dime. ¿Para qué época? ¿Qué década? Yo creo que eso fue en 1967, como para el mes de abril. 67. Y yo estaba en 7º grado. No se hablaba, en aquel tiempo no se hablaba de ovnis, aquellos eran voladores, el término ovni no se usaba. Pero sí se hablaba de platillos voladores, ¿no? Sí, de platillos voladores, sí. Ovni como que subió más tarde. Sí, correcto. Cuando nosotros para esa urbanización Muñoz Rivera, y una otra urbanización que se llama Santiago Iglesia, porque las dos están allí todavía. Porque lo que había era un monte entre medio de las dos urbanizaciones. Para tú cruzar de un lado a otro, tenías que cruzar un monte para llegar al otro lado. Esta es la escuela de nosotros. Entonces, fuimos y miramos al monte. La cosa más hermosa que yo he visto. Aquello era... recuerda que te estoy hablando de las 10 de la mañana. De día, ok. Era un triángulo metálico bello. Eso era, las puntas no eran agudas, eran un poquito como romas. Entonces, en el medio tenía, pero tú no le podías ver como la juntura, es como si fuera todo una sola pieza. Esto venía así, venía medio del ladito, yo lo estaba viendo como de mi lado derecho. Y eso venía bien suavecito. El avión puede volar a esa velocidad de tan lento, se tenía que haber caído. Entonces, definitivamente que estaba desafiando la fuerza de gravedad, porque una cosa tan pesada no se podía sostener así. Cogió y se metió por detrás de la montaña. Entonces lo perdimos de vista. Todo el mundo, ¡oh, volador! ¡Oh, qué nítido!
sobresaltados y nos metimos de nuevo en el salón, un grupo que eran como, nosotros éramos como unos 30 o 35 estudiantes. Wow, ¿qué era eso? Un platillo, wow, qué nítido. Y la maestra, el shock. Pero ¿qué pasa? Que no pasó ni un minuto. El estudiante dijo, Missy, míralo otra vez. Todo el mundo volvió a salir de nuevo. Pero estaba otra vez. Era que nos estaba dando vueltas a la escuela. Nos dio. Nosotros estuvimos viendo ese objeto como alrededor de unos 15 minutos. ¿Remitía algún ruido? Nada. Ningún tipo de ruido, de motores, ni de nada. ¿Pudiste tú sentir? Lo veías, discúlpame, desplazándose, entonces se volvía, se escondía detrás de la montaña. Ahora cuando yo con Google Maps veo la trayectoria que él llevaba, estaba buscando algo por allí. Porque lo que él estaba haciendo no era más de una milla. Estaba buscando algo en esa área. Que la segunda ocasión que pasó, como nos vieron a nosotros sobresaltados, por lo que estábamos, salones anexos empezaron a salir. Los grupos de los estudiantes empezaron a salir y cuando salían, cada vez que pasaban, salían como más estudiantes, alrededor como de 5 salones con sus maestros. Salieron y vieron el objeto ese día, el principal de la escuela, los conserjes, vieron eso. Después, como a los 15 minutos, ya se fue, nosotros nos quedamos sobresaltados por lo que estábamos viendo, un platillo volador, un platillo volador. Como éramos niños todavía, bueno, al otro día, ya de muchachos, a meternos en el monte con palos y piedras para buscar a los marcianitos verdes. Aquello que está, ahí fue, esa experiencia fue la que verdaderamente marcó mi vida, porque lo que yo había visto al principio yo no sabía qué era. Pero cuando yo estoy viendo un objeto que yo me frotaba los ojos, a ver si eso era algo imaginario, y eso continuaba ahí. Todavía, cuando me reúno con compañeros de la clase graduanda que todavía se reúnen en ese evento, y eso fue hace casi ya más de 40, 50 años. José, perdona que te interrumpa, ¿cuántas personas aproximadamente fueron testigos de ese evento? Bueno, 5 por 30, ¿cuánto es? 150. 50 más los, como unas 160 personas debieron haber. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de eso, yo no sé si ustedes se ponen a buscar información acerca de experiencias similares. En Italia hay un caso de un objeto que se apareció en una escuela y cientos de estudiantes lo vieron. O sea, y creo que en Sudáfrica también hay otro caso muy similar. Porque es como si esas naves tuviesen como cierto interés con los niños. Sí. Esos fueron avistamientos múltiples en los dos casos, en el de Sudáfrica y en el de Australia. Sí, el de Sudáfrica tengo cierta familiaridad con ese caso porque hay un documental de hecho. Entonces, el de Australia me parece que se llama Westall. Y es súper interesante y creo que ese caso en específico fue o un año después de mi experiencia o un año antes, de la misma época más o menos. Sí. Yo me pregunto, y entonces todo eso es que inclusive ellos tienen una página de Facebook y
y por lo menos el grupo de Australia todavía se siguen reuniendo porque ellos recuerdan esa historia bien, bien viva. Sí. Reuniendo, y a mí me está curioso porque ese tipo de experiencia en unos niños los marca para toda la vida. Nunca he podido olvidar eso. Eso está bien presente para mí todo el tiempo. Y eso, ¿Tú consideras, José, perdona que te interrumpa? ¿Me escuchas, José? Sí. Sí, ¿tú consideras que eso fue una especie de evento de contactado? Porque lo que ustedes presenciaron fue un contacto del primer tipo. Sí, eso fue un evento de contactado y sabe Dios si estaba fríamente calculado, porque yo estoy hablando contigo de eso. O sea, quizás había un propósito de que yo, Claro, para que yo esté hablando ahora contigo. claro, este es el propósito. Especulativo, pero ciertos tripulantes de esas naves, a lo mejor ellos sabían que yo iba a estar aquí hoy. Bueno, es posible que la finalidad de todo esto para ellos es de que esto se divulgue de alguna otra forma y tú estás hablando abiertamente de esto. No son por casualidad. No, claro, yo no creo en la casualidad tampoco y creo que esto te llevó a que tú hicieras conciencia de esto y pudieras crear un espacio para que esto se hablara y lo hiciste, lo has logrado hasta el día de hoy, eso es lo que estás haciendo. Así que te pregunto, dentro de tu grupo de Proofon, ¿esas personas están ahí, los que estuvieron ese día ahí? No, fíjate, no. Los muchachos, nosotros nos reunimos en otra página de la clase graduanda. Porque es que eso, hay muchos de ellos como que les choca contra su realidad. Y eso, pues no quisieron inmiscuirse mucho en el asunto. Y empiezan a recordar el asunto, se quedan bobos porque ellos dicen, caramba, ¿cómo tú recuerdas eso todavía? Y empiezan a recordar todos los detalles, poquito a poquito. ¿Hay dibujo, hay algún tipo de dibujo o algo que usted hizo o ellos hicieron? Sí, yo hice un dibujo, creo que Jorge Martín en la revista Enigma también publicó este caso que yo estoy hablando. Pero hay un caso, un señor que se llama Bill Herman, en Carolina del Sur, creo que para 1980. En esa fotografía es lo que yo vi. Es el típico platillo volador y el que yo vi fue un triángulo. No se veían mucho los triángulos. Ni si lo más semejante que se puede uno ver quizás no se parece en nada, aviones stealth que están ustedes utilizando el ejército de Estados Unidos y eso ahora, está bien lejos la tecnología de ellos por lo que yo vi. Definitivamente si los gobiernos tuviesen ese tipo de armas, que no deberían tenerlo nunca en el mundo, porque aquella cosa cambiaba todas las leyes de la física. Cosas ahí como que no le ven ni siquiera la soldadura, porque parecía una sola pieza. Una cosa tan pesada, que aparenta ser pesada, que sin ningún tipo de propulsión visible. Claro. Esas cosas pues empezaron como a cambiar mi vida, pero uno se envuelve en las cosas cotidianas y se olvida del asunto normalmente. En 1986, no sé si ustedes, si no estoy equivocado, pero he oído hablar del cometa Halley. El cometa Halley creo que pasa cada 75 años. En 1986 yo trabajaba en una compañía de seguros que ya cerró, la Cruz Azul de Puerto Rico. Yo había salido temprano, no, yo había salido regularmente, entonces paré en la casa de mis papás. Vive en la urbanización en Cerezal, en Río Piedra, y frente a su casa hay un parque de pelota, una cancha de tenis. Entonces hay un espacio a frente bien grande, una cancha de baloncesto, una de tenis, un sitio bien bonito. Entonces, mi
mis sobrinitas estaban en casa, como 10 años, las otras tenían 8 años. Entonces yo estaba en la cocina, tomándome un cafecito, afuera jugando. 5:30 o 6, era atardeciendo, pero no estaba oscuro. El café, empezó a escuchar a mi sobrinita gritando: ¡el cometa Halley! ¡el cometa Halley! ¡el cometa Halley! Y yo, tomándome el café, yo digo: adiós, ¿qué le pasa a las nenas que están gritando el cometa Halley? Dejé el café enseguida, abrí la puerta, salí. Está el parque al frente de mí y miro hacia arriba. La misma bola de fuego que yo vi cuando yo tenía 8 años. Venía directo a nosotros. Cuando yo salgo, que está mi sobrinita al lado mío, yo me quedo mirando así, y lo único que yo pude decir fue: ay, porque yo no podía creer que lo que estaban viendo hizo ver esto hacia donde mí, como a la altura de un helicóptero de nuevo, y justo por encima, no, lo mismo, no tenía ruido. Todavía estaba de día, la primera vez yo lo vi, estaba de noche. El tamaño del sol, si fuera quizás los tiempos de la Biblia, a lo mejor pensarían que pues, sería la carroza de fuego que se llevó a Elías. Cuando aquello pasó por encima de nosotros, mi papá y mi mamá salieron, que abrieron la puerta y también lo llegaron a ver. Ricardo viendo aquello, lo seguí, pasó por encima de casa, pero ya se había perdido por encima de la casa, pues hacia la urbanización. Como un año más tarde, Jorge Martín y yo estábamos que vieron en Plaza América, y mucha gente empezaron a comentar con nosotros de casos que esa misma tarde que habían estado en el Preso de las Américas, en el tapón, que a esa hora que sale todo el mundo del trabajo, cuando la bola de fuego esa le había pasado por la frente a todo el mundo y lo vieron. Esto no es algo rápido, es algo que va bien suave, y lo curioso de no deja ninguna estela, no es un cometa que te deja una estela, es una bola de fuego. Fue la tercera ocasión que yo vi algo bien extraño. Como eso fue en el 1986, yo todavía no estaba bien envuelto con estos otros ovnis. Como yo te había mencionado que yo trabajaba en la Cruz Azul, han vuelto mis tareas. Y viene una muchacha y me dice: mira, mi esposo tomó una fotografía de... Entonces me la mostraron. Entonces cuando me la mostraron, yo me quedé en shock. Había sido tomada en Country Club en Carolina, en Polaroid, y se veía un disco plateado bien bonito de día al lado de un poste del alumbrado. Tengo entendido, si no me equivoco, que Jorge Martín quizás tenga una copia de esa fotografía. Es como si de momento en cabeza de recuerdo de las cosas que habían pasado. Vi como de nuevo a interesar en la temática OVNI. Para aquella época, yo compraba la revistita que tenía Martín antes, que se llamaba Enigma. Sí. Llegaron a ver la revistita Enigma. Yo me ponía a leer, como a mí me interesaba el tema de... Yo me interesé, como yo los había visto, pues me interesaba la revista. Y entonces yo decía: nítido, mira. Pero esto suena como medio funny, esto yo no creo de esto, porque él hablaba como de hombre lobo y cosas así.
y de fantasmas y cosas así. Yo digo, pero a mí lo que me interesaba eran los ovnis, porque no me interesaban los otros temas. Me ponía a contar unas historias de personas que habían entrevistado y contaban unas historias increíbles. Yo le decía a mi esposa Irwin, yo le decía, le guste. Entonces, pero seguía leyendo los artículos. Nosotros leímos un hizo Jorge sobre había caído en la represa de Yauco, de un objeto que se había caído en la represa de Yauco para la víspera de Reyes. No recuerdo de qué año. Mi esposa y yo estábamos paseando por la isla. Yo le dije a ella, vamos a ir a Yauco a ver si lo que dice la revista es verdad. Área cerca de la represa y comenzamos a entrevistar a las personas que estaban en el área. Comenzamos a decirle somos reporteros a los campesinos que estaban allí. Nosotros somos reporteros de estamos investigando un caso. Ahí. Entonces, cuando nosotros le contábamos eso, los campesinos no son bobos, como que nos miraban como acá, esto llega que nosotros somos bobos o algo así, como con suspicacia. Decíamos, no, nosotros en serio que queremos saber qué pasó aquí. Entonces, cuando ellos notaban que nosotros estábamos serios y que estábamos hablando de, tú sabes, sin vacilones ni nada, entonces ellos empezaban a contar. ¿Saber qué fue lo que pasó aquí? José, esa fue tu primera investigación de campo. Sin querer, porque estábamos, porque fue que estábamos como bromeando. Y entonces vienen ellos, ¿usted quiere saber? Y empezaron, pues mira, estamos jugando dominos aquí. Noche, y de momento, de ahí de esos dos montes que está ahí, salió aquella cosa que el plato a color azul. Y cayó en la represa y botó un chorro de agua así en el lago. Y ahí ellos empezaron a contarnos lo que había pasado. Pero francamente yo no sé qué fue lo que pasó allí. Porque allí al otro día estaban un chorro de buzos y botes buscando a ver si encontraban algo en esa área. ¿Qué fue lo que pasó allí? Lo que yo sé, sí sé, ese día en adelante, pues nosotros empezamos a decir, bueno, oye, lo que Martín está escribiendo es verdad. Una cosa bien curiosa fue, pues mira, vamos a empezar a investigar estos casos, lo mismo, a ver cómo le hizo. Diciendo la revista, es verdad. Un poquito, vamos a suponer que decían, caso en Calle, subió un caso en Laja, íbamos a los sitios y encontrábamos a las personas, lo que le había contado era totalmente real y era lo mismo que nos contaban las personas. O sea, que estabas descubriendo que lo que tú leías en la revista del señor Jorge Martín era veraz y era correcto lo que él estaba publicando. O sea, tú estabas confirmando lo que él estaba publicando. Y ni siquiera Jorge Martín sabía que yo estaba haciendo eso. Claro, hay casos en que Jorge no publicaba el nombre de las personas porque las personas le pedían que mantuviese su identidad en secreto. Sabíamos que era lo que pasaba. El nombre de la persona. Pero para aquella época yo conocí también nosotros a Lajas, un investigador también que se llama Wilson Sosa, que ya está retirado, ya no quiere saber de los ovnis, yo no sé por qué le pasó. Para que te estoy hablando del 1909 fue que yo verdaderamente empecé a investigar a Wilson y también conocí a Jorge. Perdóname, José, ¿en qué año dijiste? 1900, que hubo un poquito de delay en el sonido. 1989 fue que yo verdaderamente comencé a investigar. Ok. A lo de la represa de Yauco fue en 1989. Para esa época, yo conocía como Enigma,
y ahí conocí a Jorge Martín. En ese mismo año. Lo que había pasado, también le conté que yo estaba corroborando los casos que él estaba, que yo estaba, porque yo me daba cuenta que lo que él estaba escribiendo era verdad. Y ahí desarrollamos una amistad bien chévere y colaborábamos. Y no sé si ustedes sabían que creo que fue de 1988. Una de las historias que Jorge cuenta y que el señor Sosa también contaba, carretera 101 de Laja a Cabo Rojo, han visto un objeto gigantesco triangular que se llevó 2 aviones en F-14. Y empezó tanto el tema que yo fui allá y los conocí, el caso también me quedé bobo porque encontré Sosa que lo estaba diciendo, había otro señor que se llamaba Mercado, y personas que habían visto ese mismo objeto y ese mismo incidente esa noche. Después de un supuesto terremoto que hubo en 1988, que la gente dice que era, pero cuando tú entrevistabas a las personas te decían, no, eso no fue un temblor, eso fue una explosión. Tú estás hablando del famoso temblor que hubo cerca de las inmediaciones de la Laguna Cartagena. Supuestamente había sido y que un temblor, pero cuando tú entrevistabas a las personas en el sector, un temblor, porque eso fue que todo el mundo la oyó, fue algo tan fuerte que la gente se cayeron de luces. O sea, que no fue un temblor, fue una explosión. Todo el mundo te dice, tú le preguntas, y tú le preguntas del 88, y yo te voy a decir, no, una explosión, eso fue eso no fue un temblor, eso fue una explosión. Sí. Pablo, un boom sónico, pero algo increíble. Sí, dime, Carlos. Sí, Carlos, dime. Lo que se está hablando ahí fue esa cadena de eventos, episodios que se dieron para el 1980, 81, 82, donde había unos trabajos también que se estaban haciendo a nivel militar por el área de Cabo Rojo, el área de Laja, el área de La Parguera, por todo eso. Y hay un misterio. O sea, yo recuerdo de personas de ingenieros que yo conocí también que estaban hablando sobre esos eventos. Que si, por ejemplo, si estamos hablando de un terremoto, estamos hablando de un temblor, se supone que tú tengas un epicentro localizado, ¿no? Y que inmediatamente tú sepas que eso se refleja a nivel de la isla por la onda expansiva. Sin embargo, lo que ocurrió allá, como mencionó José Pérez, fue un evento aislado. Es como si hubiese un temblor local, en el área local y nada más. Y ellos dejaron, nunca más habló de eso. Quería preguntarle a José Pérez, José, ¿llegaste a conocer a Carlos Ochoa? Ochoa, yo creo que había fallecido hacía un tiempo después, mucho antes de que yo comenzara. Ok, que ya llevaba mucho más tiempo, ¿no? Tenía más trayectoria en la cuestión de investigación de estos casos y todo eso. Del grupo del ingeniero Sebastián Robiú y para la época del manifiesto OVNI y todo eso, cuando empezó lo del vampiro de Boca para el 75, un nenito todavía. O sea, que vamos a destacar que para que la gente sepa que esto no solamente viene en los 60, los 70, ya esto viene ya desde mucho tiempo antes. Sí, lo que pasa es que la gente, como te digo, el grupo que creo que se llamaba CEOVNI, fue y algo, a mí me parece que sí, que ambos fueron, pero eran unos de esa época. Carlos Busquet, había inclusive Noel Vigao, un grupo de muy buenos investigadores, claro, estábamos empezando, estábamos como en pañales la ufología. Muchas cosas que ellos todavía no comprendían, pero las ven de la misma manera que nosotros la vemos. Pues, y cuando nosotros empezamos a viajar hacia Lajas, lo del incidente con los aviones, tener un álbum de fotografías de ovnis, y la gente se quedaba bien interesados viendo álbum
Y entonces, una vez nosotros nos paramos en una panadería que es la carretera 101. Uno fotografías a unos muchachos que estaban allí. Dijeron, pero eso son como... Si ustedes llegan a ver el ovni ese que trató un muchacho con 2 F-14 al lado. Hablando. Entonces, eso resultó ser el caso del señor Amaury Rivera, que tomó una foto del F-14, que eso es una historia bastante. El caso, sí, tengo que hacer un alto aquí, porque el caso de Amaury Rivera, pues, por lo menos en lo particular, no vamos a hablar por el momento. Quizás podríamos hablar en otro momento, sí. Mira, José, cuando estábamos hablando fuera de cámara, que me estabas hablando de una experiencia que tuviste con un ser que tú pudiste presenciar. ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre ese episodio? Oh, seguro que sí, muy bueno. Lo que te estaba hablando de eso es que antes de llegar a lo de fue que eso está brutal. Y eso pasaron tantas cosas. Un libro completo de todas las cosas que estaban pasando ahí. Nosotros, inclusive, cuando te estoy hablando de nosotros, aunque Jorge Martín fue el que lo escribió en la revista, pues nosotros teníamos un grupo de investigadores que nos pasábamos por el área, mucho antes de cuando hicieran el aerostato. El vocero, el periódico El Vocero empezó a publicar las cosas que estaban sucediendo en la laguna Cartagena, que la carretera, creo que es la 303 o la 13, me parece que la 303, que es la que está al frente del aerostato. Gente con cámaras y todo tratando de ver los objetos allí. Hubo como un boom bien brutal, te estoy hablando como de 90, 91, que estaba todo ese asunto de Laja y la laguna Cartagena. Yo entonces sale un proyecto mío personal de un programa de computadora que yo estaba preparando para la compañía de equipos médicos de la temática OVNI. Como 6 o 7 meses que yo no sabía nada de los OVNI porque aparte de la temática, porque estaba bien ocupado en mi negocio y lo que estaba haciendo. Entonces, para esa época yo vivía en un condominio que se llamaba Parque Monacillo en Guaynabo. Nosotros vivíamos en el 6º piso. Pero como ese edificio era con subsidio, ponen reglas y cosas, pues a nosotros no nos permitían tener aire acondicionado. Entonces, nosotros teníamos que dejar la ventana abierta, hacía mucho calor. Mi esposa de izquierdo, directamente al frente de mí, era la ventana, las luces del estacionamiento, porque ellos tenían todas las luces del parking, y tú casi no podías dormir con tanta luz. Estaba bastante iluminado. Nosotros, es un cuadrado, y tiene un pequeño pasillito, y entonces está la puerta. Yo estaba completo porque como tenía calor, ya mi esposa, entonces yo de momento mirando por la siento como que algo se está moviendo a mi lado derecho, donde del área del pasillito, yo veo aquella cosa que entró como de 3,5 pies. Porque yo acostado. José, permiso, José, repite otra vez la estatura de lo que observaste, que se corta un poco el audio. Debía tener como unos 3 de altura. Yo estaba acostado, desde la posición que yo estaba acostado, yo lo veía como ustedes me están viendo a mí ahora, hacia arriba.
Sí. hacia abajo las piernas mejor. Y a él, un movimiento tan particular que yo nunca he visto una cosa así, porque él la cosa, Así caminaba. sí, caminaba como así. Entonces, él tenía una camisita, no lo usan ahora, pero antes los médicos usaban unas camisitas así, como si fuera una coltorneta. Entonces, él tenía una como si fuese una de esas camisas de médico. Lo que yo veía era que tenía una cabeza bien grande y era como una cabecita, como una forma de pera, así como un huevito. Los brazos eran bien delgaditos y se veían, entonces la cara, yo le vi los ojos porque yo no le vi los ojos. Fue que aquello era, visto la salamandra que son como hinchas, así como blancas. Algo que se veía como una piel bien suave y era como un blanco azuloso. Venitas, como venas, así azules en nosotros, acentuada porque era algo bien pálido. Entonces yo me quedé mirando aquello. Si el incidente posiblemente no duró como un minuto y medio. Cuando miró a mi esposa estaba a chocar. Y ella, yo miraba y yo decía, pues caramba, ¿cómo está? No sé, con eso ahí. Entonces aquello caminó hacia frente de la cama, frente de mí. La cosa es que cuando él se paró, de momento todo cambió y yo cuando despierto ya, y yo estoy mirando hacia el lado de mi esposa como si uno está como en una posición fetal. Yo me levanté como con un terror, como cuando tú sientes que hay alguien detrás de ti, asustado, porque yo sentía que había alguien detrás de mí. Y no veo a nadie, siento un dolor bien fuerte, y sentí un dolor bien fuerte en el oído. Y entonces ahí enseguida, ya ha estado al frente de mí. Y me levanté y fui al baño a ver qué era lo que me pasaba en el oído. Cuando yo fui al baño, cogí un Q-tip y salió una pelota de un coágulo de sangre rojo, seca, el oído. Yo no sé de dónde salió esa sangre porque yo me acosté lo más bien. Y yo no me di ningún golpe ni nada. Yo lo único que yo sé es que cuando yo me levanté por la mañana, yo saqué un coágulo de sangre de mi oído. José, te iba a hacer una pregunta. ¿Esta Sí. criatura emitía algún tipo de olor o algo así por el estilo? No. Lo único que yo era todo visual. A mí lo que me estuvo extraño, Carlos, que ahora que tú me preguntas, es que yo me conozco a mí mismo. Una cosa así en mi cuarto. Yo hubiese llamado a mi esposa o hubiese cogido un palo, le hubiese entrado a centellazos a la cosa esa y accionado. Pero aquello parecía tener un control sobre nosotros. Cuenta de lo que pasó, nos había mantenido así. Ahí fue que a mí me dio un pánico terrible. Yo le dije a mi doña, estas cosas entran a tu cuarto, para otro lado, te traen y tú ni cuenta te das. Y así pasaban un chorro de cosas. Entonces, por ejemplo, cosa una vez, nosotros estábamos frente a donde yo vivo, en un balconcito y al frente de nosotros estaba el supermercado Pueblo. Y medianoche. Y entonces
me dijo, leche, que no hay leche para mañana, para el café ni para los nenes. Voy a tener que ir a Pueblo antes que cierren. Yo tenía un carrito de estos, los 80 ZX deportivo. Yo voy a ir a Pueblo ahora, antes que cierren. Estoy hablando que mi esposa me acompaña a todos los sitios. Don Osni. He visto 5 ocasiones, pero ella solamente vio lo que te voy a relatar. El carro, para yo llegar a Pueblo, como una U, yo tenía que ir al final de la calle, al frente del condominio, ya, volver a virar a la derecha. Yo pasaba por al frente y ella veía mi carro cuando pasaba. Se quedó mirando, se puso en el balcón a mirar para ver, porque como están las cosas, ¿verdad? Ella se quedó en el balcón mirando a ver cuando mi carro pasara. Mirando desde el sexto piso, ella dice, sintió como un celaje, como algo en el lado derecho e izquierdo de ella. Y cuando ella miró, ella me dice, José, aquello era como una bola de baloncesto, era como el tamaño de una bola de baloncesto. Están bregando con acetileno, porque se ve como un azul. Eso era resplandeciente, aire flotando, pies de ella, el que está en el balcón, no dentro del edificio, en el aire, pasando bien suavecito por la frente de ella hasta que se paró al frente de ella. Y lo único que ella me dice, que lo único que ella pudo decir es, se quedó mirando aquella bola de luz que estaba al frente. Miraba la bola de luz, pero detrás de la bola de luz ella veía mi carro que estaba pasando, llegando a Pueblo. Se queda mirando así, hizo ¡shua! Y salió volando hacia donde estaba el carro mío. Y aquello ella me dice, José, pues detrás de ti, de tu carro, a casa, y ella me contó eso. Yo no podía, pero ahí yo me di cuenta que probablemente alguien me está buscando, y a mí y a mi esposa, y tienen aquí algún, no sé si será alguna fantasía, pero a mí me parecía que no eran unas cosas que eran normales. Bueno, entonces, por eso, Carlos, sí, continúa. Sí, cuando tuviste el contacto visual, José, ¿había algo en la atmósfera, en el ambiente distinto? Algo que... No, todo era normal, todo era normal. Me estuvo curioso de eso, era complicado. Como yo me había apartado estaba pensando en nada de dónde, ni de extraterrestre, ni nada. Nada de eso. Yo no me acosté pensando en nada de eso. Ese ser, pues me impactó. Yo no sé si yo tengo algún ¿cómo le dicen? Un implante o algo así. Nunca me a eso era lo que iba, a eso era lo que iba, José, porque lo importante de haber establecido una cronología de eventos en tu vida fue precisamente el llegar a este punto en tu vida donde tuviste un encuentro directo con un ser, ¿no? Y nada en la vida es por casualidad. Casi siempre en todos los testimonios de personas que han sido contactadas, todo comienza con un evento de contacto de primer tipo y desemboca más tarde, no necesariamente inmediatamente después de, sino más tarde en tu vida, porque este tipo de cosas, de eventos, están todos conectados, a mi entender, ¿no? Y yo veo que en este testimonio que tú nos estás contando, yo veo una clara conexión entre todo lo que ocurrió y todo lo que observaste. O sea, que tu involucramiento en este tema, y quiero, pues, ya mismo vamos a terminar la entrevista porque quisiera también abundar un poquito sobre lo que estás haciendo actualmente. Lo que tú estás experimentando o has experimentado en tu vida, para mí, es una forma clara de contacto, porque esto no fue fortuito, esto fue obviamente con una intención.
y eso es lo que queremos Pero enfatizar quiero explicarte en este algo, programa. quiero explicarte algo más profundo, Juan Pablo. Mira, una cosa que todavía mi esposa y yo nos cuestionamos. Una razón, cuando nosotros estábamos buscando a una persona en específico, nosotros leíamos que yo estoy buscando a Pablo Sierra, pues nosotros íbamos a Bayamón, pero nosotros no sabíamos quién era Pablo Sierra. Y entonces nosotros nos parábamos en una casa a preguntar, ¿cuándo aquí el señor Pablo Sierra? Y la persona se nos quedaba mirando y nos decía, y yo te estoy buscando a la señora María Martínez. Era como si algo nos llevara directamente a cada persona que teníamos que entrevistar. Nosotros nos pasábamos trabajo buscando. Llegábamos a las 5 horas de calle, a doña Guadalupe, qué sé yo, soy yo. A Cabo Rojo, la carretera de Laja, estoy buscando al señor fulano de tal. Cosa increíble todavía. Y mi esposa se quedaba en shock cómo era que nosotros podíamos encontrar a las personas claves. Nosotros tuviésemos esa habilidad de estar buscando personas que quizás tengan algún tipo de o algo aquí. Pero era algo completamente espeluznante. Este tipo de conexión había sido ya explorada por muchos investigadores de este tipo de fenómenos contactados de hace mucho tiempo. Así que yo no es casualidad que usted haya encontrado a esas personas que han tenido experiencia, porque el fenómeno de los contactados tiene que ver mucho con la conexión que hay entre ellos, por alguna u otra razón que desconocemos. Así que esto que usted experimentó es parte de eso. Yo entiendo que esto es una evidencia muy empírica, muy testimonial de ese fenómeno. Y yo entiendo yo no entiendo cómo funciona, pero sí es real. Tuviesen algún tipo de funcionado para algo. Y eso se ve en la película, Close Encounters del tercer tipo, que hay en la película Close Encounters of the Third Kind de Steven Spielberg, ahí se trata precisamente ese fenómeno de los contactados, y que unos y otros se conocen. De alguna u otra forma fueron llevados a un punto en tiempo y espacio para conocerse. Y eso se ve en la película. O sea, que eso no es un fenómeno aislado. Eso es un fenómeno muy común, ese tipo de fenómenos de contactados. Así que eso es lo que está... Con mi esposa cuando estoy comiendo papas majadas, empiezo a hacer la montañita de los contactados. Sí. Mira, como me dijiste que querías compartir parte de la entrevista con la cuestión esta de los que están apareciendo por ahí, no sé si ahora sería apropiado para ver. No, pero en cuanto a ese tema en particular, lo podemos tocar en otra ocasión, porque ya estamos llegando al final de la entrevista. Pero yo antes de terminar, no sé, Carlos, si quieres preguntar alguna otra cosa. No, por el momento yo creo que cualquier otra pregunta la podríamos también elaborar, si estás de acuerdo. Sí, lo único que se me quedó fue que solamente te conté 3, pero puedo decir rapidito. Sí, cómo no, adelante. Después te dije que vi a los 8 años corriendo bicicleta. En séptimo grado que lo vimos todo el triángulo metal. Después vi, en 1986 vi de nuevo la misma bola de fuego. Entonces, para más o menos como para el 90 también, electricidad que hay al lado del shopping center del Señorial Mall. Y de la tarde yo vi una nave nodriza, color como a las 6 de la tarde, todavía era de día, 5 platillitos adicionales que estaban saliendo de él. Que lo vi porque encontré otras personas que vieron el mismo objeto ese día. Y el otro objeto que yo vi, en un viaje que yo venía de Orlando, cuando el avión estaba llegando por el aire, empieza el avión a bajar, que ya tú empiezas a ver el mar de Puerto Rico, cuando de abajo yo vi
no un ovni, aquello era un OSNI no identificado. Aquello O sea, dentro del era agua. algo, aquello era un círculo bajo del agua, pero a una velocidad. Yo decía, caramba, si eso le pasa por al lado a los peces ni se van a dar cuenta de lo rápido que va. Entrando como hacia Mayagüez. Por esa zona siempre estaba bien hota y todo eso siempre la gente está viendo, observando esa área. El área esa oeste siempre está más caliente que la cuestión está del área este. El área este supuestamente disminuyó. Pero ahí, porque la Marina se fue, porque la Marina en Ceiba es lo que estaba en el Yunque. ¿Sabes? Yunque, lo que cayó en el Yunque en 1984, yo lo que hicieron fue que le construyeron un edificio alrededor. Y eso es lo que la gente veía en una supuesta base de que estaba ahí. Una vez ellos sacaron lo que había en el Yunque, Super Row, por eso se fueron. Eso es lo que pasó. Bueno, si quieren, como ustedes quieran, podemos seguir de Claro que sí. José, yo sé que, pues, nada, hay mucho de qué hablar sobre esto, pero, sí, ¿no? Hay como 20 programas más para que nos cuentes sobre esto. Pero por lo menos hemos abordado uno pues, todo lo que ha acontecido en tu vida personal, ¿no? Y cómo eso, pues, te llevó a crear el grupo que actualmente estás administrando. Cuéntanos sobre tu proyecto de Prufon. Mira, antes que te hable de eso, Pablo, yo quería que no se me vaya a escapar de esto. Sí. Me ha chocado de por qué es que las personas, nosotros somos las únicas criaturas del universo. Y yo digo, búscate vete a un sitio aislado, acuéstate en el piso, y mira para allá arriba, y empiezas a ver todas esas estrellas, el pozo que está ahí. Pero, oh, Dios, ¿por qué tú hiciste eso? Eso es un mosquitero para un adorno que tú pusiste, una bombillita de Navidad que tú pusiste ahí. Me rompió la cabeza, porque yo no podía entender cómo uno puede pensar que nosotros somos lo más grande en todo ese vasto universo. Si eso, imagínate, tú no sabes dónde termina eso. Imaginando que somos los únicos, como que es algo que uno tiene que como que evolucionar y que eso es una realidad y una verdad. Y si tú persigues y tú no hacerlo, sería como algo hipócrita, porque yo, como el concepto que yo tenía antes de ahora es millones de veces más grande, porque ahora yo veo que Dios es mucho más poderoso que lo que yo pensaba, no tiene límite. O sea, yo no puedo tener aquí un Dios encajonado, una bolita que da vuelta aquí, nos matamos todos por un canto de pan. ¿Sabes? Como que la vida del ser humano es algo como medio absurdo a veces, como nosotros, gobierno, como nos controlan, todo eso. Llegó la época de evolucionar de eso. A lo mejor eso es parte de la misión y el proyecto que nosotros tenemos acerca de eso. ¿Cuál era la pregunta de nuevo que me hiciste primero? Perdóname. Sí, no, te preguntaba, cuéntanos sobre el proyecto que actualmente estás llevando a cabo con Prufon en las redes, en la internet. Háblanos sobre el grupo ¿cómo comenzaste el grupo? El grupo se llama, Prufon viene de Puerto Rico UFO Network, la red de OVNI de Puerto Rico. El nombre me vino a la mente porque yo fui miembro del grupo de MUFON en los Estados Unidos. El grupo es buenísimo, pero lamentablemente hay personas que se han infiltrado allí que no son. Pues yo decidí salirme hace bastante tiempo del grupo. Y yo lo que hice fue que empecé con 2 o 3, empezamos a hablar del tema y ya gracias a Dios tenemos como unos 4,000 miembros y tener más, pero lo que pasa es que nosotros
tratamos de las personas que entren no simplemente por estar en un grupo. Y yo prefiero que ese grupo sea un grupo de discusión, no un grupo de lo que llaman de copy-paste, de la gente copiando cosas y eso. Se envuelvan en la temática, en la discusión y todo eso. Como en todos lugares, tú sabes que esto es Facebook, que está tu persona a hacer su vaciloncito y a burlarse de los demás. Lo tenemos controlado. Hay otro grupo, a mi amiga Emily Kemp, nosotros somos los administradores de OVNI que están invitados, tremendo que se llama Paraterrestre, que anda por ahí. Sí, sí, gracias por la promoción. Entonces, ajá. Nada, Carlos, ¿tienes alguna pregunta final para el señor José Pérez? Pues por el momento no tengo ninguna otra pregunta. Yo pues quiero agradecerle a José Pérez por haber estado compartiendo sus experiencias acá con nosotros en Paraterrestre, invitándole también a los amigos que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que estamos aquí siempre, lo que tienen que hacer es subscribe, aquí abajo, darle like por ahí para abajo en Facebook, a través del Facebook fanpage como Paraterrestre, y que no se olviden tampoco de nuestra red principal, el mainstream, que es www.paraterrestre.org, y ahí podrán tener nuestros artículos y podrán estar disfrutando de todo nuestro material. De mi parte, muy agradecido, muy complacido de tener una bella tarde de un domingo junto a mi compañero y amigo Pablo Sierra y nuestro compañero también José Pérez, esperando que todos hayan disfrutado de esta programación y que podamos también seguir difundiendo todos estos temas interesantes que yo sé que a las personas les llaman mucho la atención a través de Paraterrestre. Muy bien, Carlos, y gracias nuevamente a José Pérez, administrador del grupo Prufon en Facebook, y nada, esto será el principio de muchas colaboraciones que esperamos que se susciten en el futuro. Muchas gracias por tu aportación, José Pérez, y estaremos en comunicación. Y amigos, ustedes de Paraterrestre y a todos los que han visto este video, como dijo Carlos, suscríbanse al canal de YouTube Paraterrestre, en Facebook también, Paraterrestre, y nuestro blog paraterrestre.org. Así que, sin más, nos despedimos. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima.